Aquí en Final Abierto hoy la visita de Agustín Rossi, el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados Nacional, un referente principal del peronismo en Santa Fe, para hablar de este momento tan importante de la Argentina, 10 años de la etapa kirchnerista. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo pensaba hace unos días fue la muerte del dictador Videla y Videla ha sido un nombre muy presente en toda nuestra historia, ¿no? Yo te diría en lo personal, ¿qué sentiste cuando te dijeron murió Videla? Eh, la sensación de que se murió quien fue el principal emblema de la dictadura, digamos, ¿no? Nosotros crecimos y intensificamos nuestra militancia política militando contra la dictadura militar durante toda esa época de la dictadura, y allí estaba Videla como figura máxima, ¿no? Es el que ideológicamente, digamos, ¿no?, que argumentativamente más justificó y argumentó todo lo que había hecho la dictadura durante todos estos años. De todas maneras, yo en algún momento sentí una cosa contradictoria, no contradictoria, digamos, ¿no? Cuando empezó a hablar estos últimos años, con las entrevistas que hizo a Reato, Sí. con las entrevistas que dio a las revistas españolas, yo en algún momento tuve la ilusión que iba a decir algunas cosas que nos permitiesen recuperar este sentimiento y este sentido de la verdad, digamos, ¿no? Todos tenemos la certeza de que en algún lugar se sabe, o se sabía, o se sabe quién es el destino de los otros 400 chicos, Por ejemplo, que estamos buscando, los nietos que buscan tanto las abuelas, o que en algún lugar se sabe cómo fue y dónde están algunos de los cuerpos que fueron asesinados. pero no habló. Pero no habló. La verdad que se llevó todo, como dijo Arlanián, se llevó todo eso a su tumba. Un elemento que aparece en este momento es desde una lectura mediática opositora o en general de las organizaciones políticas opositoras, es la Argentina se polarizó, hay un clima de discusión política a veces demasiado exacerbado, hay incomprensión, como si fuera que la lógica del kirchnerismo conduce a un modo antagonizado de vivir la sociedad y que eso no es bueno para la sociedad. ¿Cuál es tu reflexión respecto de esto? De que este modelo político lleva a eso, según la lectura de la oposición? Varias reflexiones, digamos, ¿no? Yo creo que los que están posicionados en un lugar de intolerancia, de intransigencia, de virulencia verbal, de descalificación, de agresión hasta, en algunos casos, hasta física, es fundamentalmente la oposición en la Argentina, digamos, ¿no? Los grupos mediáticos, principalmente los grupos mediáticos opositores y los sectores políticos opositores. Yo suelo decir de que entre el kirchnerismo y el chavismo hay muchas coincidencias y mucha empatía, pero también tenemos diferencias. En donde no hay diferencias entre la oposición al chavismo y la oposición al kirchnerismo, digamos, ¿no? Tienen niveles de coincidencias absolutos, digamos, ¿no? Uno ve que inclusive hasta aquellos opositores moderados, como en el caso de Wiener, se suman a la escalada verbal y a la escalada descalificatoria. Entonces, la verdad, caprilismo, digamos. claro, la verdad es que yo, a esta altura de la cuestión, esa construcción teórica de que el kirchnerismo es el causante de la división de la sociedad argentina, digamos que es exactamente al revés. Los que son los causantes de la división en la sociedad argentina son los antikirchneristas, los que no reconocen absolutamente nada de la gestión del gobierno, los que plantean una oposición sistemática, obstruccionista y descalificatoria desde el primero hasta el último de los días, y de lo que construyen desde una mirada que inoculan odio, ¿no? Yo lo dije en uno de los últimos debates, dije, pareciese que son profetas del odio, generadores permanentemente del desánimo, construyen un escenario virtual, porque es virtual, porque no es la realidad,
en donde la Argentina parece que está al borde del abismo, al borde del precipicio, y en donde está todo absolutamente mal y todo es absolutamente negativo, digamos, ¿no? La Argentina real va por otro camino, va por otro lugar, digamos, ¿no? La Argentina real es la Argentina en donde los empresarios siguen invirtiendo. Se han derrumbado en estos primeros 5 meses una cantidad de mitos. Terminamos diciembre del año pasado, se hablaba de una inflación del 30-35% y de paritarias que iban a ser imposibles de acordar, imposibles de sostener, digamos, ¿no? Hoy el INDEC da arriba del 10%, pero el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Santa Fe, da el 14%, 14,9%. A valor similar da el Instituto de Estadística y Censo de la provincia de Córdoba. Ninguna consultora ni las consultoras privadas dan el presagio del 30%. Se cerraron la mayoría de las paritarias absolutamente acordadas y con un buen clima en el 24%. Sí, 23-24%. Con cualquier medición de precios hay recuperación del poder adquisitivo del salario. El año pasado, otro de los mitos, en Argentina no hay inversión. El año pasado la inversión extranjera volvió a estar presente en la Argentina, sí. A veces como inversión de capital, a veces como reinversión de utilidades. Entonces se construye un escenario que es un escenario que no pareciese. Está claro que desean que a la Argentina le vaya mal. Mucho se ha dicho y se dice que esta etapa kirchnerista encontrará continuidad seguramente en la medida que estos elementos de gestión y decisiones políticas sean, digamos, exitosos, como lo han sido en muchos aspectos y como, bueno, está el desafío que lo sean a futuro. También se plantea cómo resolverá o cómo podrá resolver el kirchnerismo su propia sucesión, ¿no? Evidentemente, bueno, vos, presidente de la Cámara, es muy posible que el kirchnerismo no obtenga una cantidad de diputados como para ensayar una posible reforma constitucional, que además la presidenta ha dicho varias veces que no la impulsará. ¿Cómo te parece que es la sucesión de un proceso político como el kirchnerismo? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo hay que pensarla? Va a estar en manos de Cristina la sucesión, ¿no? Los liderazgos, el peronismo y el kirchnerismo tiene resuelto lo que todo proceso político de masas y de movimientos nacionales y populares necesitan indispensablemente para garantizar su continuidad, que es un liderazgo del nivel de contundencia como el que tiene Cristina. Así que, adelantándome, digo, cualquier decisión que se tome en el 2015 va a ser la decisión que impulse la presidenta de la Nación. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que allí está resuelta la cuestión. Digamos. El liderazgo único y fuerte, al revés de ser una dificultad, vos lo ves como un hecho positivo. En todo espacio político, en todo partido político, cuando el liderazgo es un liderazgo contundente, es un liderazgo legitimado por la sociedad, legitimado por el pueblo, eso potencia las decisiones y potencia la acción de ese proceso político, sin ninguna duda. Yo creo que además el liderazgo de Cristina es un liderazgo de tal intensidad, que ha tenido que superar tantas dificultades que no encuentra parangón en la historia argentina contemporánea. Cristina hoy lidera el movimiento nacional y popular en esta etapa histórica, después de haber pasado el 2008 con el no positivo, las elecciones del 2009 que no nos fue como pensábamos, la desaparición de Néstor en el 2010 y en el 2011 nos llevó a ganar con el 54% de los votos. Yo me encuentro en mis recorridas en la nación y en la provincia con los niveles de adhesión que tiene la presidenta, de empatía que hay, sobre todo en los sectores populares, en los sectores medios bajos de la sociedad para con la presidenta y en los jóvenes, de un nivel de intensidad que yo no he visto anteriormente en la política argentina durante todos estos últimos años. Entonces, a mí me parece que un movimiento que tiene este nivel de referencia en el
en el 2015 se va a mover hacia donde indique quién conduce y quién es la jefa política de este espacio. Es esa oposición mediática y resulta más o menos evidente que algunos referentes televisivos, como el caso de Jorge Lanata, de algún modo en los hechos encabezan un proceso opositor y licúan no sé si compartís este diagnóstico, pero de algún modo licúan la referencia de los jefes políticos de la oposición. Esa embestida, digamos, de los medios opositores, sobre todo a partir del tema de la corrupción. Bueno, uno escucha y dice, bueno, algo podrá ser cierto de todo esto. ¿Cuál es la actitud que sentís que hay que tomar respecto de las denuncias de corrupción o posible corrupción o hipótesis de corrupción en el proceso del kirchnerismo? Dos reflexiones. Primero, que actúe la justicia y que investigue todo lo que tenga que investigar. Digamos, allí, que lo hagan con absoluta libertad y nosotros tenemos plena confianza en eso, digamos, ¿no? Nos gustaría, como en el caso de la supuesta denuncia por evasión y por lavado, que sean equitativos, digamos, ¿no? No como el fiscal Marijuán, que la causa contra las empresas del Grupo Clarín la tuvo parada durante 3 años y otras causas. Apretó el acelerador. Entonces que sean equitativos, pero bueno, la reforma judicial también nos va a permitir ver esas cosas, digamos, ¿no? Porque entre los proyectos de democratización de la justicia, cada uno de las iniciativas de las causas que están en la justicia podrá verse cuál es el estado procesal de la misma por cualquier ciudadano. Entonces ahí usted podrá comparar por qué hay causas que suben por el ascensor y causas que suben por la escalera, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me parece que es importante. Y la otra reflexión es hacer un análisis político, digamos, ¿no? Nosotros no somos tontos y la historia argentina tiene elementos más que claros y más que contundentes de lo que han significado las campañas que se han hecho sobre los gobiernos nacionales y populares y democráticos, tratando de legitimarlo por supuesta denuncia de corrupción. Eso se ve en la cadena histórica, mirándolo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, se ve en la cadena histórica, siempre cuento el caso del dique San Roque, digamos, ¿no? Gobernador de Córdoba Juárez Celman, constructor de la obra o diseñador de la obra Vialet Macet, se construyó toda una campaña por el cual la obra se había realizado con la menor cantidad de materiales, entonces los tabiques, las paredes del dique eran de menos espesor. Cada vez que llovía había miedo en el conjunto de la población, de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba, de que si llovía se rompía el dique San Roque y se inundaba. ¿Hace cuánto? No pasó absolutamente nada. En el medio uno de los constructores se terminó suicidando por la presión, el acoso, por decirlo, moral, el agobio moral que tenía sobre esas denuncias de corrupción. Pasó lo mismo con un ministro de Irigoyen, que terminó, cuando murió, en la pobreza absoluta, murió Irigoyen, pero el primer ministro de Economía de Irigoyen, después de dejar el gobierno, también terminó suicidándose. ¿Dónde quedaron las denuncias que se hicieron sobre el peronismo del 45 al 55? No se pudo comprobar nunca absolutamente. Perón y las chicas de la UES. Perón y las chicas de la UES, los depósitos de oro que tenía Perón, la fortuna de Perón, digamos. El golpe de Estado del 76, también desde los medios de comunicación, corrupción generalizada. La CONAREPA, ¿te acordás? Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial, no encontró a ningún gobierno, a nadie que se le pudiese imputar. Aquella ignominia que se hizo sobre Antonio Cafiero cuando fue interventor en Mendoza, de que se había robado un piano, digamos, ¿no? Y en realidad lo que había hecho Cafiero fue, con la intervención de Mendoza, ampliar la capacidad de almacenaje de las bodegas estatales, que eran las bodegas Giol, para que los pequeños productores pudiesen almacenar ahí su cosecha y poder venderla en el momento del mayor precio y no estar obligada a venderla en el momento de bajo precio. Y claro, como eso no le convenía a los bodegueros privados, armaron toda una campaña denunciando de esa característica. Bueno, hoy estamos enterándonos de lo que esta señora Miriam Quiroga dijo en el programa de La Nata y lo que no dijo
cuando fue a declarar testimonialmente, digamos. En lo personal, digo, haces un esfuerzo compartido de la situación de la Cámara en Buenos Aires, la política nacional, luego venís a la provincia, un gran recorrido pensando en la posibilidad de renovar ahora en las elecciones de 2013. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso al interior del peronismo de la provincia? ¿Y cómo se articula con una decisión que supongo vendrá desde la Casa Rosada respecto de cómo se construye esa lista, digamos, cómo te estás preparando? Bueno, lo primero que yo lo que noto es una posibilidad y una expectativa importante alrededor de lo que puede hacer el peronismo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo creo que no he parado de recorrer la provincia, ni los barrios de la ciudad de Rosario en este último año y medio, 2 años después de las elecciones del 2011, y noto que hay una expectativa importante sobre el peronismo, digamos, ¿no? Sobre el Frente para la Victoria. Yo siento que hay un buen clima social sobre las posibilidades que tenemos de construir nuestro espacio político en la provincia de Santa Fe, ¿no? En ese marco creo que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, que a mi criterio son una lista única de candidatos a diputados nacionales, en donde estén representados todos los sectores del peronismo de la provincia de Santa Fe, en acuerdo con la presidenta, me parece que esa es la mejor opción que nosotros tenemos. ¿Qué elementos nuevos ves en el contexto político respecto a la situación del año 9 o del año 11? Bueno, sobre todo del año 9, respecto de que el peronismo se fraccionó. Bueno, en aquel momento hubo un jugador muy importante que se llamó Carlos Reutemann en las elecciones. Pero ¿qué elemento nuevo hay para poder tener una expectativa de coaligar los distintos sectores del peronismo de manera un poquito más efectiva, más efectiva que en aquel momento? Bueno, nosotros en el 2009 fuimos divididos, ¿no? Y me parece que esa fractura del 2009 fue mucho más profunda de la que nosotros mismos pensábamos. En el 2011, ¿qué es lo que pensamos? Dijimos, bueno, esas distintas miradas, esas distintas diferencias, volquémosla dentro de la primaria del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, para después ir todos juntos en la elección general. El famoso Congreso de febrero. El famoso Congreso de febrero del año 2011. Y eso no sucedió. Digamos, no es que no sucedió por los dirigentes, quiero decirlo, digamos, ¿no? Me parece que los dirigentes tuvimos una actitud razonable en el marco de la primaria, sino que no ocurrió porque al ir nuevamente en listas distintas en la elección primaria, esos sectores sociales, esa base social de los distintos candidatos tomó mayor distancia, digamos, profundizó o consolidó las distancias que habían en el año 2009. Y el mes y medio o los 50 días que había entre la elección primaria y la elección general no fueron lo suficientemente importantes como para poder unificar. Pasó lo que pasó. Los votos que estaban en la primaria no estaban en la elección general. Entonces lo que yo creo es que persistir en el error es equivocarse 2 veces, digamos, ¿no? Volver a hacer una primaria seguramente lo que va a hacer es profundizar la división. Entonces lo que creo que hay que hacer es tener una lista única entre todos los sectores y que de esa manera poder expresarse electoralmente. Yo creo que si hacemos una lista única y tenemos un apoyo fuerte de la presidenta, vamos a hacer una muy buena elección en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que yo creo? Que el kirchnerismo está mucho más presente en la provincia ahora, en este lapso entre el 2011 y el 2013, que entre el 2009 y el 2011. Hoy los intendentes se expresan claramente con el kirchnerismo, los presidentes comunales lo hacen de la misma manera, la dirigencia política en su conjunto tienen un nivel de adhesión importante con el proyecto que encabeza la presidenta. Hay una presencia territorial de los distintos sectores. En algún momento el único dirigente de la provincia de Santa Fe que recorría la provincia en nombre del kirchnerismo era yo. Ahora hay una cantidad de dirigentes que hablan en nombre del kirchnerismo y que hablan en nombre del proyecto nacional. Las organizaciones políticas importantes, la Cámpora, Levita, la Corriente, la Colina, tienen
han desplegado un mayor desafío, penetración territorial. Entonces me parece que eso es una ventaja, digamos, ¿no? En algún momento era todo plano inclinado. Y el proceso, digamos, judicial sobre el ex jefe policial, ¿no? Que se está como confirmando la participación en su vínculo con el narcotráfico. La cabeza de esa articulación, en los 4 años que fue jefe de drogas peligrosas del doctor Wiener, fue Tognoli, digamos, ¿no? Entonces, esto es así. Por eso a mí lo que me preocupa es cuando escucho discursos, como en el caso de Wiener, similares a los que ensaya la propia defensa judicial de Tognoli, la verdad es que me parecen que son preocupantes, ¿no? Porque que Tognoli ensaye una defensa política creo que lo lleva al fracaso, porque fue lo mismo que, al fracaso judicial, porque fue lo mismo que hicieron los represores de la dictadura, ensayaron una defensa política, se ponen en lugar de que casi somos perseguidos políticos. Sí, Tognoli dijo, bueno, Agustín Rossi me llevó a la cárcel. Perseguidos políticos. La verdad que las escuchas son las de él, el intento de extorsión sobre Norma Castaño está comprobado que él tuvo que ver, las claves las daba él, entonces esta es la realidad y tiene 2 procesamientos de 2 jueces distintos, el juez Miño de la ciudad de Santa Fe y el juez Verabarro de la ciudad de Rosario. Ahora, bueno, decidió una estrategia de defensa, uno la puede cuestionar, pero es su estrategia de defensa. Ahora, que el discurso de Wiener sea coincidente con esa estrategia de defensa es una claudicación de la democracia y de la política en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno tendría que tener una decisión fuerte de apoyar la investigación, de apoyar la investigación y que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Sí, me parece que el socialismo ahí un poco osciló entre proteger esa situación, después soltarla, hay como una oscilación, ¿no? del doctor Wiener en ese sentido. Bueno, yo no quiero pensar, y quizás sea solamente una casualidad, pero el discurso de Wiener aparece nuevamente en esa oscilación, defendiendo a Tognoli, después que el hijo de Tognoli dice a mi papá le soltaron la mano. Bueno, Agustín, te agradezco mucho. No, muchas gracias.